Bueno, pues vámonos a otro apartado del tema. Este apartado del tema se llama continuidad de una función. Primero vamos a hablar de la idea de la continuidad. Si tuviéramos unos ejes y fuéramos a dibujar una función en esos ejes, la idea de continuidad tiene que ver con que lo que dibuje no necesite levantar el lápiz para dibujarlo. Por ejemplo, esta función pues sería continua porque he podido dibujarla entera sin levantar el lápiz, ¿verdad? Sin embargo, si yo dibujo esta otra función, pues se ve claro que para dibujarla he tenido que levantar el lápiz, ¿vale? Más funciones, por ejemplo, si yo dibujo una función que viene hasta este sitio y desde este sitio pasa esto, esto sería una función a trozos, sería continua porque fíjate que no he levantado el lápiz. Pero sin embargo, si yo tengo esta función y ahora me vengo aquí abajo y aquí dibujo esta segunda ramita, ves que he tenido que levantarla, pues esa función ahí no es continua, ¿vale? Pues eso tiene que ver, la continuidad de una función tiene que ver con eso, con al dibujarla si tengo que levantar el lápiz para dibujarla. Entonces digo, una función es continua en todos los reales si lo es en todos sus valores de x, ¿vale? Por definición, una función siempre es continua en todos los valores de x, excepto, y ahora me va a decir, los sitios donde puede que no sea continua. Hay dos sitios que vamos a tener que estudiar para ver si la función es continua. Primer sitio. El primer sitio tiene que ver con el dominio. Dice, una función no es continua en los puntos que no pertenezcan al dominio. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que si el dominio de una función es todos los reales, pues en su dominio no tiene ningún problema, no hay ningún sitio donde no sea continua. ¿Vale? Sin embargo, si en el dominio me sale de la función todos los reales menos el 3, pues yo ya sé que en x igual a 3 la función, que se llama g, no es continua. ¿Vale? Entonces el primer sitio donde voy a estudiar la continuidad de una función tiene que ver con el dominio, porque cuando en el dominio no hay ningún problema, no puedo decir que es continua, ¿vale? Porque todavía me quedaría por estudiar otra cosa más, pero sé que ya no hay un sitio donde no es continua. Sin embargo, cuando al estudiar el dominio ya sé que hay un sitio que no pertenece al dominio, ya sé que en ese sitio no es continua. Todavía no he terminado, me queda el segundo apartado, significa que puede haber más sitios donde no sea continua. Pero este es el primer sitio que vamos a estudiar. Entonces, primer sitio que vamos a mirar siempre, el dominio de una función. Si en el dominio de una función hay algún sitio que no, ya sabemos el sitio donde no es continua esa función. Segundo sitio, dice, en las funciones a trozos, anda, ¿esto qué significa? Que en las funciones simples no hay que mirar nada más, que si yo tengo una función simple, lo único que tengo que hacer para hacerle su continuidad es estudiar su dominio. O sea, que el dominio de una función simple, ¿cuáles son las simples? Las que no son a trozos, coincide con su continuidad. Como ya sabemos hacer el dominio, significa que me ha dado una función simple que el dominio es todos los reales. Perfecto, ya sé que la continuidad de esta función, si es simple, va a ser todos los reales. Me ha salido en el dominio que es todos los reales menos el 1. Pues la continuidad de la función va a ser todos los reales menos el 1. Bien, o sea, su dominio va a coincidir con la continuidad cuando la función sea simple, importante. Porque en la simple lo único que hay que hacer es el dominio. Imagínate que me sale que el dominio es, vamos a coger otro dominio, que el dominio es, vamos a poner un intervalo, ¿verdad? De menos infinito a 3. Pues la continuidad de esta función será de menos infinito a 3. Bien, entonces la primera parte es muy sencilla, porque si la función es simple, su continuidad coincide con el dominio. ¿Qué me pasa? Que la mayoría de las veces cuando me piden la continuidad de una función no me la van a pedir una función simple, me la van a pedir una función a trozos. En una función a trozos, ¿qué tengo que hacer? Primero su dominio. O sea, en esto repito, porque donde no el dominio no exista, ahí la función no es continua. Pero hay que hacer otra cosa más. ¿Qué otra cosa más vamos a tener que estudiar? ¿Qué sitios peligrosos hay? Los cambios de rama. ¿Te acuerdas lo que eran los cambios de rama? En una función a trozos, vamos a dibujar una contrarrama, x más 1 si la x es menor o igual que 0, 2x más 4 entre 0 y 4, y 1 partido x menos 2 si la x es mayor o igual que 4. ¿En qué sitios, aparte de en su dominio, que el dominio no sé hacer, esta función habrá que estudiar su continuidad? Pues fíjate, tendremos que estudiar la continuidad de la función en x igual a 0, porque un cambio de rama es el 0. Y cuando lo estudie, que ahora veremos qué pasos son, ¿qué tendré que estudiar también? La continuidad en x
igual a 4. O sea que esta función puede no ser continua en su dominio, que será lo primero que habrá que hacer, el dominio, y ver si hay algún sitio que no. Después habrá que estudiar el 0 y habrá que estudiar el 4. Cuando estudie el dominio, que me sale todos los reales, no digo nada. Que me sale todos los reales menos el 1, en 1 no es continua. Cuando estudie el 0, pues el 0 tiene que ser o continua o no continua. Y cuando estudie el 4, tiene que ser continua o no continua. Cuando lo haya estudiado todo, podré decir que la función es continua. Y ahora expresaré dónde. Imagínate que me ha salido que en el dominio no hay problema, que me ha salido que en 0 no hay problema, que es continua, y que en 4 es continua. Pues entonces será continua en todos los reales. Imagínate que en el dominio no hay problema, que en 0 me sale que no es continua y que en 4 sí. Pues serán todos los reales menos en 0. Imagínate que no hay problema, que no es continua y que no es continua. Pues será en 0 y en 4. Imagínate que aquí me sale que tiene un problema en x igual a 1. Que en 0 no es continua y en 4 tampoco. Pues entonces tendré que poner que menos en 0, en 1 y en 4. ¿Vale? Más o menos. O sea, que en una función a trozos tengo que estudiar el dominio y la continuidad en los cambios de rama, que después lo veremos. En una función simple solo tendré que hacer el dominio. Es lo único que tengo que hacer. Bueno, te voy a ir poniendo ahora después ejemplos de cada una para que veas cómo se hace la continuidad de una función, ¿de acuerdo? Venga.